16:38 de regreso acá en Punto de Fuga, Daniela, y siempre es importante hablar de mecanismos, métodos, formas en las cuales ir mejorando el clima de las comunidades escolares. Hoy más que nunca, en todo caso, dado los distintos casos que se han dado a conocer, por ejemplo, lo que pasó en Puerto Montt, lo que también se dan a conocer respecto a distintas comunidades escolares donde el clima escolar no es el óptimo. Y eso desemboca en diferentes conductas y también en lamentables hechos muchas veces que se llevan la vida de estudiantes, de niñas, de jóvenes, ¿no? Y eso que tú hablas del clima también obviamente tiene relación con algo que es más basal de que cómo nos estamos desarrollando como seres humanos. Yo aquí voy a hacer una infidencia, pero tiene relación y es una casualidad, no vayan a creer que no, que cuando yo opté por un colegio para mi hijo, dada que yo lo pasé muy mal en el colegio, lo pasaba muy mal, lo encontraba raro, ¿no? Era como muy restringido, era muy militar para mi gusto, aunque yo fui a un colegio además católico, había mucha imposición y no se daba esta cosa rica, ¿no? Del desarrollo del ser humano, no era un colegio artístico. Entonces yo dije, quiero que mi hijo sea feliz en el colegio. Entonces mi elección pasó por eso, mucho más que por el rendimiento o más bien los índices que tenía un colegio respecto al rendimiento académico. Educativo. Exacto, no, más bien sí. Sí, no, el proyecto educativo el que te llamó la atención. Exacto, pero un proyecto educativo que, mira qué curioso, no es fácil encontrar un colegio donde sin pudor, porque yo me atrevería a decir que esa es la palabra, dijera, queremos que los niños acá sean felices. Y esa es la apuesta que hacen sistemas como el Waldorf, Montessori y otros que tienen relación con Italia, que se llama Reggio Emilia, etcétera. Y es algo que también tiene este colegio del cual vamos a hablar, que es la Escuela Francisco Varela, y que está generando además una introducción muy necesaria y sobre todo, eso sí que somos reactivos, que obviamente en el país esto es una respuesta, ¿no? Pero me parece bien interesante que hayan proyectos educativos de este colegio y de otros que están apostando a esto. Así que vamos a hablar de lo que es tener conciencia, de lo que es justamente el desarrollo también de habilidades como la compasión, el compromiso, los valores y que tenga relación justamente con un desarrollo social y emocional y ético de los niños y niñas. Por eso vamos a conversar con Fernando Williams, director espiritual de la Escuela Francisco Varela y coordinador del Sea Learning en Chile, que es este aprendizaje social y ético-emocional que se llama Sea Learning por sus siglas en inglés. Muy bienvenido, Fernando, qué gusto verte en otra faceta. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy contento de estar aquí, así que muchas gracias por la invitación. Quisiera partir, a ver, un poquito. Dado el proyecto educativo que tiene la Escuela Francisco Varela y que pueden haber otros colegios que también están apostando lo mismo, un poquito el diagnóstico que se hace, esa comunidad, ¿no? Esas personas que vienen también decepcionadas de otros colegios, esos apoderados, esos sostenedores, esos profesores, ¿no? O toda la gente que está vinculada para decir, tiene que haber un cambio. Y luego vamos a hablar un poquito de lo que se está dando y que tiene relación un poco con la apuesta tradicional que claramente nos está haciendo colapsar, tanto que los universitarios también están hablando de salud mental, porque esto se arrastra desde el inicio. Entonces, cuéntanos un poquito qué es lo que sientes tú que en las últimas décadas, o la última década, sin ir más lejos, en nuestro país hay un llamado de atención para generar un proyecto educativo o comunidades educativas diferentes donde estos puntos del desarrollo social, emocional y ético de las personas, ¿no? Niños y niñas, sea fundamental. Bueno, por una parte ya introduciendo un poco de cómo surge este programa, de que este es desarrollado por la Universidad Emory de Estados Unidos, inspirado por el Dalai Lama. Lo primero que ellos cuentan, y cuando vinieron a hacer el trabajo de formación a nuestros profesores, ellos dicen, bueno, estamos en una situación actual de crisis de salud mental, que está a nivel internacional. Y eso no solamente en el caso de los adultos, hoy en día cada vez se empieza a ver más en niños y jóvenes, con diagnósticos de depresión, problemas de autoestima, altos niveles de ansiedad, estrés, niños muy pequeños que ahora están empezando a desarrollar úlceras, crisis de pánico. Estamos hablando de niños de 9 años, 10 años, cosa que antiguamente... Con psoriasis nerviosa, lleno de exactamente. síntomas. Entonces eso está ocurriendo, y no solamente en Estados Unidos, sino que es algo que está ocurriendo a nivel mundial. En particular, en el caso de Chile, últimamente han salido varios artículos que señalan de que en algunos estudios se ha indicado que la salud mental de nuestros niños es una de las peores
en comparación a lo que ocurre en otros países. Por lo tanto, no es para nada ajeno, y estos sucesos que han estado ocurriendo, que han salido en las noticias, no dejan de recordarlo, digamos. Y un poco lo que dices tú, la mayoría de las familias que llegan al Colegio Francisco Varela vienen precisamente buscando eso mismo. Lo que relatan es una experiencia personal por su paso por el colegio, que no fue para nada grato, que no la pasaron bien, muchas veces que no fueron bien tratadas, no solamente por los compañeros, sino muchas veces por los mismos profesores. De eso hay muchas historias. Y entonces empiezan a pensar en sus hijos y quieren que tengan algo distinto, que su educación sea diferente, que no solamente se les enseña a leer, sino que se encanten con la lectura, y eso mismo en las distintas áreas del conocimiento, pero sobre todo que puedan ser felices. Eso es lo que en general indican. Quiero que mi hijo sea feliz. Oye, Fernando, cuéntanos un poco más de este aprendizaje social, ético y emocional, porque es muy importante señalar que aquí no se le está entregando solamente la labor al establecimiento educacional. Aquí es fundamental ese trabajo complementario con los hogares, con las familias, con su entorno, que es lo que muchas veces también, Daniela, se adolece en los distintos establecimientos educacionales en el país. Muchas veces los apoderados entregan toda la pega a los colegios y se desentienden muchas veces de cosas que tienen que venir necesariamente de las casas. Frente a ello, interesante el poder saber cómo va a operar este sistema, este programa de aprendizaje, Fernando, a la luz de todos estos factores que van a estar funcionando en su trabajo. Bueno, primero una pequeña mención hay un autor chileno que ha escrito mucho sobre estos temas de educación, que se llama Carlos Calvo, donde él tiene un artículo que se llama Crisis de la educación o crisis de las escuelas. Entonces es súper importante también hacer una distinción entre lo que es educación y lo que son las escuelas, porque la educación es algo que no es monopolio exclusivo de las escuelas. Entonces la educación ocurre en realidad en todo ámbito, con los pares, en la calle, cuando uno está en el metro, en la micro, con los amigos, pero obviamente el tema de la familia es central y es fundamental, y ahí es donde hay que hacer esta alianza que todavía ha sido dificultosa entre las escuelas, digamos, y las familias. Y eso también relacionado con el tema de la inclusión, que es otro tema también que las familias generalmente mencionan cuando van al colegio. ¿Qué pasa con el tema de la inclusión acá en Chile? Entonces, un poco lo que se hace el diagnóstico en relación a lo que estaba hablando el Dalai Lama en los últimos 20 años en términos de educación, donde él dice, nuestra sociedad actual, que tiene altos niveles de violencia, de agresividad, de enfermedades mentales, trastornos, donde hay un gran avance tecnológico en la medicina, hay muchas cosas que antes no existían y ahora las tenemos. Sin embargo, los niveles de felicidad de la gente no han aumentado, sino al contrario, cada vez la gente es más infeliz y señala que no están bien. Entonces, en relación a esto, el Dalai Lama dice, bueno, necesitamos una educación que cambie el foco, y el foco vaya hacia el interior de la persona. Educar no solamente a la mente en términos cognitivos, sino también educar el corazón, como lo propone el Dalai Lama. Entonces, un aspecto interesante de este programa, a diferencia de otros, porque existen muchos programas de educación social y emocional en el mundo, y de hecho en Estados Unidos, en Europa, lo que hacen es seleccionar de toda una lista que hay, toman uno y esas personas van a tu colegio, hacen la formación, te entregan los manuales y ya. Eso como un coaching. Exactamente. ¿No? En cambio, este programa, que es una fuerza internacional, hay gente que está trabajando aquí de muchos países, entre esos, bueno, vemos 2 personas que estamos colaborando en la traducción de los materiales al español, pero hay gente de Rusia, de España, de México, de Colombia, de muchas partes del mundo. Eso es algo que es único porque es un esfuerzo que realmente es un proyecto internacional. Entonces, el Dalai Lama quiso que este proyecto fuera de acceso gratuito para cualquier persona que estuviera interesada, por lo tanto no se cobra por esto. Todos los materiales van a estar disponibles en internet, y todas las capacitaciones que se hacen no tienen ningún tipo de costo. Y por otra parte, lo que quería el Dalai Lama es que todo esto se inscribiera dentro de un marco de ética secular que permitiera que personas que practican una religión en particular, pero como personas que no practican ninguna religión, puedan adoptar las prácticas y puedan realizarlas. Por lo tanto, el programa es un programa abierto que cualquier establecimiento lo pueda adaptar de acuerdo a su contexto. Establecimientos educacionales, universidades, pueden ser centros educativos que no necesariamente sean escuelas, incluso una persona que trabaja de manera particular con sus hijos, etcétera. Sí. O sea, bastante flexible. Exactamente. Y en este caso, ¿cómo se aplica en el contexto de la comunidad de la Escuela Francisco Varela? ¿Cómo se pretende implementar? En el caso de nosotros, como el programa está basado principalmente en lo que mencionaban ustedes anteriormente, que tiene que ver con el cultivo de la conciencia, la compasión y el compromiso. Y esos 3 elementos en
tres ámbitos diferentes, que es el personal, el social y el sistémico. Entonces trabajo, por ejemplo, la atención en relación conmigo mismo, en mi relación con un otro, y también en cómo yo soy parte de un sistema. Empiezo a tomar conciencia de que yo soy parte de un sistema que es mi curso, pero también mi familia es un sistema, el país es un sistema, el planeta es un sistema, y eso se trabaja en los tres componentes. Entonces lo que se quiere es crear una cultura donde estos tres principios estén presentes, una cultura más compasiva, más amable, más generosa, más empática, y en ese sentido lo que nosotros optamos fue por hacer una formación a todos los profesores del colegio, para luego poder también incluir a las familias y hacer realmente una transformación a nivel cultural de la comunidad completa. ¿Esto es transversal a todas las asignaturas, a todos los ramos, digamos, a todo lo que impregna la escuela? Exactamente, esa es la idea. O sea, uno puede implementar esto en un espacio específico, como algunos colegios que tienen religión, orientación, consejo de curso, asamblea, qué sé yo. Pero el ideal es que esto pudiera estar integrado dentro de las mismas asignaturas. Entonces, por ejemplo, cuando enseñamos historia, a propósito de todo lo que ha pasado. Eso, qué bueno que sacas relación en la historia. Hay un elemento súper importante dentro del programa, que es la interdependencia. El entendimiento de cómo las cosas están interrelacionadas, y nuevamente aparece este concepto del el sistema, el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico. Entonces, esto mismo se puede trabajar, por ejemplo, dentro de historia. No basta solo con entender de que al abordar los contenidos, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, estudiamos una guerra específica y más allá de saber dónde ocurrió, cuál fue el año, es interesante saber, bueno, cuáles fueron los elementos principales que gatillan esto, cómo esto se relaciona dentro de un marco mayor, qué tiene que ver eso con nosotros mismos. ¿Hay algo de eso en nuestro país o en nosotros incluso como personas que pudiera llevar en algún momento a generar situaciones de violencia parecido a lo que ocurrió ahí, de discriminación? Entonces, esto perfectamente puede incluirse en prácticamente cualquier área. De hecho, nosotros, por ejemplo, hay un profesor de matemáticas que está trabajando el tema del agua desde el ámbito de las matemáticas. Mira, algo que cabe rescatar por la experiencia que yo tuve como apoderada en la escuela Francisco Varela es que ahí no solo no celebran las típicas fechas relacionadas con efemérides, ¿no?, de una nación, sino que justamente no hay ningún interés en crear un nacionalismo de ningún tipo, y de hecho las fiestas que se hacen son latinoamericanas, entonces todos se van turnando y van representando a distintos países. Así no solo yo conozco la gastronomía ecuatoriana o los bailes de los peruanos o bolivianos, sino que al representarlos también voy generando justamente una empatía, me siento mucho más identificado. A propósito, por ejemplo, si hablamos de la guerra del Pacífico, ¿no?, que verlos como enemigos. A propósito, que algo que se trasciende ahora a la discriminación también que hay. A propósito, con ese mismo factor y lo que nos estaba contando Fernando, ¿cómo también se compatibiliza con los currículum que son de repente básicos para los colegios que están bajo el alero del Ministerio de Educación? ¿Existe algún grado de conflicto? ¿Se conversó con el Ministerio? ¿Cómo funcionó eso, Fernando? Que también es interesante a la hora de pensar por qué no en que este mismo modelo se puede implementar en otros establecimientos educacionales a nivel país. Bueno, tengo entendido de que hay un proyecto en tramitación porque en otros países, como por ejemplo el caso de México, por ley, todos los colegios tienen que tener un programa de educación social y emocional, por ley. Y al parecer se está trabajando en Chile en un proyecto similar, que esperamos que no tenga las características del aula segura y otros similares. Y en ese sentido sería interesante poder empezar a conocer, bueno, cómo se está mirando eso acá. Ahora, en general, los colegios en realidad debieran funcionar en base a algo que se llama las bases curriculares, que es son orientaciones bastante amplias. Otra cosa es el programa en sí. Entonces, las bases curriculares te orientan en las cosas que tú tienes que ir abordando, pero luego la bajada que tú haces, tú tienes cierta libertad. Tú tienes libertad para poder ocupar esto. Ahora, un caso interesante es que en Arica, hay un colegio en Arica que se llama Ignacio Carrera Pinto, que también está empezando a aplicar el programa. La única diferencia en relación a nosotros es que ellos, esto está levantado por un grupo de profesores de aquel colegio. En el caso nuestro es algo más institucional, pero la idea de ellos también es ir hacia allá. Y ellos nos contaban, por ejemplo, lo que pasaba con el himno nacional. Ellos trabajan en un colegio que son de niños de situación muy vulnerable, pero además de eso, la gran mayoría son están en Arica, son de etnia aymara, son peruanos, son bolivianos. Entonces, todos los lunes nosotros hacemos el acto cívico y tenemos que cantar el himno nacional y otras cosas más con un 80% de estudiantes que no son chilenos. Exacto. Entonces ellos propusieron no hacer el acto cívico. Entonces les dijeron que no,
pero les permitieron modificar algunas cosas. Entonces ahora la melodía, por lo menos del himno, es una cosa más lírica, nos decían ellos, y no lo tan están marcial. cantando, no tan marcial, y lo están cantando en aymara. Ya. Ah, mira qué lindo. Luego la toma del Morro de Arica, que ellos nos contaban que allá no hay nada más ariqueño que Sí. hacer la celebración de Es la toma del feriado, Morro de sin ir Arica. más lejos, Sí. el 7 de junio. Así Sí. es. Y todos los colegios hacen una actividad relacionada con eso y llevan a los niños al lugar y hacen como una recreación, le cuentan la historia y qué sé yo. Entonces lo que ellos están empezando a hacer allá es llevan a los niños al lugar y hacen algo que se llama un sociodrama, que es como hacer una recreación a través del teatro, la dramatización de lo ocurrido, pero con la diferencia que luego preguntan a los niños, bueno, ¿qué otra forma creen ustedes que se podría haber ocupado aquí para resolver este conflicto de una manera pacífica? ¿Cómo creen ustedes que podría haber terminado esta historia de otra manera? Y de esa manera se empiezan a hacer cambios. Ahora, lo que necesitamos es que esto no sea solamente una escuela aislada, sino que esto sea, ojalá, un movimiento que empiece a ocurrir a nivel país. Claro. A propósito de los malos índices, Fernando, que tenemos nosotros, no solo en términos de salud mental en general, depresión, suicidio juvenil, sobre todo la población LGBTI, por la discriminación, ¿no? Muy fuerte que hay ahí, que no es porque haya una condición de ellos, sino porque hay mucha violencia hacia ellos, además en una edad difícil como es, por supuesto, la juventud o la adolescencia para todo ser humano. Y el tema de la droga, el consumo de droga, de marihuana, particularmente en Chile, que también está rankeando respecto a los pares del mundo. ¿Cómo se aborda desde este programa, ¿no?, de aprendizaje social, ético, emocional, de forma un poco más reactiva? Porque entiendo que es más fácil cuando tú abordas en las etapas iniciales a chicos, exacto, es preventivo, pero para los chicos de media, para los chicos sobre, no sé, 10 años de edad prepuber, o ya los que están en media y que igual están experimentando con drogas, sobre todo con marihuana, que es la que más se da, cómo ahí trabajan esos temas, y sobre todo también la prevención del suicidio, que es algo que estábamos hablando fuera de micrófono, Fernando. Bueno, hay una cosa importante que tiene que ver con en relación al tema de la discriminación, que es algo que se trabaja a través de todo el programa, de todo el currículum que está. Eso igual es interesante señalar, de que hay un marco teórico donde plantea todos los fundamentos del programa, que tiene una base científica. Todo esto ha sido levantado por especialistas en educación, pero también por científicos, psicólogos y también incluso monjes budistas. Pero hay otra parte que es un currículum con actividades específicas para desarrollar por los profesores. Entonces hay algo súper concreto de cómo poder aterrizar esto y aplicarlo en las clases concreto. Y una de las cosas que se trabaja es un concepto que aparece como nuestra humanidad común o nuestra humanidad compartida. Entonces se trabaja mucho esta idea de que nosotros como seres humanos hay una igualdad básica entre nosotros, que significa a grandes rasgos que todos queremos estar bien, queremos de alguna manera esta felicidad, tranquilidad, paz, pero estar bien en el fondo. Y queremos de alguna manera evitar el dolor, el sufrimiento, la insatisfacción, la incomodidad. Eso es algo propio de todos los seres humanos. Y eso se trabaja en el programa de manera transversal, de manera que los estudiantes van internalizando esta comprensión, lo cual conduce a entender de que el otro con el cual yo estoy tratando, si bien tiene algunas diferencias en relación a mí, en lo fundamental no somos distintos y por lo tanto no hay ninguna razón para poder discriminar al otro por el factor que sea. Todos somos parte de la otredad. Todos somos parte de la otredad, exactamente. Sí. Pero en relación a eso, algo específico, porque muchas veces en los colegios, ¿qué es lo que se hace en estas situaciones? Se cita a los apoderados, hay una situación X y se los suspende. ¿Te acuerdas del caso de la Alianza Francesa? El caso como de la Alianza Francesa, de cómo terminó. Final, el niño que se termina suicidando porque lo encontraron ahí con un pito y llaman a los carabineros, etcétera. Situaciones, bueno, antiguamente de expulsión, o las firmas de acuerdo, se llama al niño a un lugar, se le dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hiciste? Entonces tú lo pones por escrito y escribes ahí cuál es tu acuerdo o compromiso para no volver a hacerlo. El problema de eso es que, por ejemplo, un niño que tiene problemas de control de impulsos, no va a modificar su conducta simplemente porque uno le haga reflexionar, firme un papel o llame a los papás. No se modifica así, porque el problema de control de impulso es porque precisamente tienes una dificultad de controlarlo. Claro. Y la forma de abordar eso, que es la que plantea el programa, es a través de prácticas específicas que se les enseñan a los niños para poder trabajar eso. O sea, es algo que yo tengo que hacer. Y cuando yo logro internalizar esa práctica, y eso se trabaja con jóvenes también,
y funciona no solamente de manera preventiva, sino que también puede funcionar en situaciones donde la crisis ya se desató, digamos, ya está manifiesta, donde ellos mismos a través de su propia práctica aprenden a conocer qué es lo que pasa con su mente, qué es lo que pasa con sus emociones. El ejemplo que se utiliza al programa es que cuando surge el enojo, por ejemplo, puede ser como una pequeña chispa, y que si eso no es si yo no lo detecto a tiempo y no logro intervenir ahí, después se transforma en un incendio forestal y ahí es muy difícil poder abordarlo. Entonces, todas estas prácticas, en relación sobre todo a la práctica de la atención y la compasión, me permiten poder detectar cuando eso recién está apareciendo. Y ahí yo soy capaz, por último, de pedir ayuda, si siento que no soy capaz de hacer algo. Hay un acto de conciencia. Pero si tú no trabajas eso en los jóvenes y en los niños es muy difícil. O sea, hoy en día, bueno, siempre en realidad, el sustento de la educación en las escuelas es la atención. Si un niño no está atento en clases, es muy difícil que pueda aprender nada, porque ese es el fundamento en lo que se sustenta todo el sistema. Entonces nosotros le decimos a los niños, presten atención, no se distraigan, concéntrense, pero no les enseñamos a los niños qué significa prestar atención. No les ayudamos a cultivar eso. Y eso además en una era que estamos llenos de estímulos, ¿no? Estímulos y distractores como los teléfonos, el internet, las tablets, las pantallas en general. Fernando, sí, vamos a terminar. Solo preguntarte, ¿dónde se puede conseguir la información, ya que tú hablabas de esta apertura del Dalai Lama, como para que se pueda aplicar en distintos contextos sociales, de forma también gratuita, y dónde se puede acceder a este llamado C-Learning, que es este programa de aprendizaje social, ético y emocional? Bueno, esto se lanzó internacionalmente en abril, así que ya se venía aplicando antes, pero el lanzamiento internacional fue ahora recién en abril, por lo tanto en este momento la mayoría de los materiales todavía están en inglés. Sin embargo, para los que saben inglés pueden buscar en internet C-Learning, S-E-E, Learning como aprendizaje en inglés, y se van a encontrar con el sitio web de la Universidad de Emory, donde hay un curso online, hay una plataforma, y después de terminar el curso, digamos, pueden descargar los documentos. Lo otro que se puede hacer es, nosotros tenemos un Facebook, que es el del Colegio Francisco Varela, que es, creo yo, lo más fácil, más rápido, y escribirnos a través del Facebook de Colegio Francisco Varela, y nosotros ya tenemos los primeros materiales que están siendo traducidos al español, entonces en la medida que nosotros vayamos traduciendo, terminando las traducciones, los vamos a ir colocando. Facilitando, generosamente. Buenísimo. Sin costo. Muchísimas gracias, Fernando Williams, director espiritual de la Escuela Francisco Varela y coordinador de este C-Learning acá en Chile. Muchas gracias por habernos acompañado. Te manda saludos Pedro Strick. Gracias, saludos Pedro. Vamos con fármacos en la música, Esperar. Estos días ya no dolerá, tal vez que mi alma se destroce toda